Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Sol y Neptuno aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Cualquiera que sea el aspecto entre el Sol y Neptuno, normalmente la persona ansía vivir un tipo de vida idealizada y a menudo, también anhela convertirse en alguien especial, ya que, de alguna u otra forma, desea poder llegar a alcanzar lo divino. Con frecuencia, las personas con estos contactos suelen ser muy soñadoras. Charles Carter capta muy bien esta idea al describir esta combinación como una posición inclinada al refinamiento y al alejamiento de todo cuanto pueda resultar común, tangible y concreto. Neptuno siempre intenta elevar e idealizar cualquiera de los puntos con los que entre en contacto en el horóscopo. Pero, al idealizar las experiencias, al mismo tiempo, el planeta también nos aleja de la realidad de esa determinada situación. Cuando Neptuno entra en contacto con el Sol, es como si el individuo deseara idealizar, así como embellecer sus propias experiencias, y ello hace que, con frecuencia, también pueda existir un cierto sentimiento de insatisfacción, de pérdida o de confusión sobre uno mismo. El peligro de desear ser alguien especial, sobre todo con los aspectos inarmónicos, resulta muy aparente. Si una persona siempre está deseando ser algo fuera de lo común, normalmente le resultará muy difícil aceptar los aspectos ordinarios de sí misma o de su propia vida. Por ello, no resulta tan sorprendente que esta combinación se haya asociada con las dudas y el descontento. La persona siempre desea más, siempre desea ser algo más. Debido a ello, a menudo el sujeto se forja fantasías sobre sí mismo y sobre sus motivaciones. Los contactos entre el Sol y Neptuno, y con razón, tienen fama de engañosos. En casos extremos, esta combinación puede asociarse con las desilusiones que puede llegar a sufrir la persona con respecto a sí misma o a sus propias motivaciones. En el peor de los casos, la persona con una fuerte influencia de este aspecto puede llegar a distorsionar cualquier cosa con el fin de aferrarse a una fantasía sobre su propia identidad o sobre la naturaleza de una situación determinada. Cualquier individuo necesitará de un ego bastante fuerte y firme con la finalidad de ser capaz de iluminar el resto de su ser. Para aquellos con algún contacto entre el Sol y Neptuno, el desarrollo de este fuerte ego puede resultarles algo difícil de conseguir durante la primera parte de sus vidas. Con frecuencia, durante sus existencias, las personas con estos contactos, de alguna u otra forma, buscan su parte espiritual, y al buscar esta parte espiritual, quizá lo que hacen realmente es buscarse a sí mismas. Algún pariente de la persona Sol-Neptuno, probablemente el padre, a menudo acostumbra a estar psicológicamente perdido durante la infancia, aunque físicamente se halle presente, a no ser, claro está, que la casa 4 se encuentre implicada. Este no suele ser considerado como una persona de carne y hueso por el niño, ni como un ego con el que sentirse identificado. A pesar de ello, resulta muy común que el sujeto Sol-Neptuno tienda a idealizar a su padre, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, y normalmente suele ser un poco antes de que se le despierte la conciencia cuando el individuo empieza a darse cuenta realmente de la inaccesibilidad del padre. Cuando adquiere este conocimiento, o en otras situaciones, el sujeto Sol-Neptuno a menudo se considerará a sí mismo como una víctima de su padre. Durante sus primeros años de vida, el individuo suele poseer una imagen de aquel realmente distorsionada y muy alejada de la realidad. Dicha imagen puede estar deformada favorable o desfavorablemente, pero, por algún motivo, resultará muy necesaria para el desarrollo del individuo. Sin duda, esa imagen tan idealizada del padre no hace más que sustituir su presencia física y, quizás, esto deba ser precisamente así. A un nivel más literal, las personas con algún aspecto entre el Sol y Neptuno a menudo se hallan algo desorientadas con respecto a la figura paterna, y les resulta muy difícil llegar a identificarse con ella. De este mismo modo, durante muchos años, al sujeto Sol-Neptuno también le costará mucho llegar a identificarse consigo mismo. El padre puede estar trabajando en alta mar y encontrarse muy lejos del niño. O puede ser un emisario de la palabra de Dios, con frecuencia un clérigo o algo similar, es decir, un salvador para los demás pero casi un desconocido para el hijo. También puede personificar a Neptuno convirtiéndose en un artista o en una especie de místico, pero también pudiera ser un hombre de negocios, un barrendero o incluso un alcohólico. La cuestión es que el niño lo considera como alguien que persigue un sueño o una visión determinada, o como alguien que intenta escapar o trascender un determinado tipo de vida. Esto puede ser experimentado de muchas maneras distintas por el niño. Quizás el joven se forje un sinfín de maravillosos sueños alrededor de la figura de su padre, o quizás simplemente se sienta desplazado sin saber muy bien quién es aquel ni dónde está.
Algunas veces, al niño acaso pudiera parecerle que tanto los sueños de su padre como su ruta de escape han sido para él mucho más importantes que su propio hijo. Otras veces, el padre puede ser considerado como alguien que persigue, con o sin éxito, lo que podríamos llamar el camino espiritual. En cualquiera de los casos, con frecuencia tiene lugar una situación en la que el padre actúa como la típica persona que persigue un tipo de vida neptuniana, es decir, una forma de vida en la que se haya involucrado perseguir una visión o intentar elevarse más allá de la ordinaria realidad. Sin embargo, con frecuencia también puede ser considerado simplemente como una víctima. Quizás se trate de un hombre con un gran talento, al menos en potencia, pero que, sin embargo, se encuentra atrapado en el mundo material y a menudo agobiado por las dificultades y las responsabilidades. De una u otra manera, con frecuencia se halla muy predispuesto a seguir el camino espiritual, aunque, a un nivel inferior, quizá también pueda resultar inaccesible debido a su adicción a las drogas o al alcohol. Las posibilidades son infinitas, pero, de acuerdo con mi experiencia, lo más normal es que con los contactos entre el Sol y Neptuno no existan límites ni reglas establecidas durante la infancia, así como una cierta falta de figuras de autoridad, aunque la posición de Saturno dentro de la carta astral puede modificar en gran medida esta situación. Y ello puede explicar por qué las personas con aspectos inarmónicos, sobre todo entre estos dos planetas, parecen no tener conciencia de lo que está bien, ni de lo que es normal o posible en la vida. Normalmente, las personas con estos aspectos se desilusionan con gran facilidad, y ello a menudo se debe a que, en realidad, no saben qué esperan de la vida, de ellas mismas o de alguna determinada situación. Les resulta muy difícil decidir si el trabajo, las amistades, el hogar, etc., son realmente tan horribles como parecen o si, por el contrario, resultan bastante aceptables. Es como si la persona Sol-Neptuno tuviera dificultades a la hora de adquirir un criterio para juzgar la realidad de su vida. Por un lado, la falta de normas y de criterios, así como de reglas establecidas, puede llegar a ser realmente útil, pero, por otro lado, también puede llegar a resultar sumamente desorientadoras. Al no existir ningún concepto sobre lo que es normal o aceptable, entonces, realmente, todo es posible. No existe ninguna necesidad de aceptar los estándares creados por el resto de la humanidad. Si los estándares y los ideales, tanto con respecto a la vida como a uno mismo, son demasiado elevados, la verdadera situación que esté viviendo el sujeto, sea cual sea, jamás le parecerá lo suficientemente buena. Esto también puede resultar muy útil. Mientras que el principal problema para aquellos que poseen algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas suele estar relacionado con la aceptación de las cosas tal como vienen, precisamente al no aceptarlas, puede surgir el impulso de cambiarlas y mejorarlas. El sujeto Sol-Neptuno suele tener objetivos muy elevados, tanto respecto a sí mismo como al mundo en general. Estas personas desean superar y elevarse por encima de la realidad ordinaria, y su reto consiste en lograr que esto suceda sin que el desencanto las lleve hacia alguna forma de escapismo o adoptar la equivocada creencia de que todo está bien tal como está, cuando realmente no es así. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Neptuno, al igual que aquellas con el Sol en el signo de Piscis, suelen ser extremadamente sensibles y conscientes de las penas y sufrimientos del mundo, por lo que no es de extrañar que, en ocasiones, sientan fuertes deseos de escapar de él. Las personas con aspectos inarmónicos o una conjunción entre estos dos planetas tienden a sentirse insatisfechas con su suerte y les cuesta mucho decidir seguir una dirección, unirse a alguien o elegir un trabajo, ya sea porque sus aspiraciones son demasiado elevadas o porque creen que, al aceptar una oportunidad, están cerrando puertas a otras futuras posibilidades. Aceptar la realidad puede hacer que las personas con estos aspectos sientan que están traicionando su visión idealizada de sí mismas o de sus vidas. Aunque, a veces, la única forma de realizar sus sueños es precisamente aceptando la situación tal como es y aprendiendo a manejarla. Desde mi punto de vista, gran parte de las dificultades y el potencial de estos aspectos están estrechamente vinculados a un problema de autoaceptación, aunque esto puede manifestarse de muchas formas. A veces, la persona Sol-Neptuno es demasiado dispuesta a aceptar la situación y demasiado pasiva para hacer algo al respecto. Otras veces, o incluso al mismo tiempo, existe una gran incapacidad de aceptarse a sí misma o a la situación. Es decir, hay una aceptación de los acontecimientos externos, pero muy poca de uno mismo. El Sol contribuye a la noción del ego, es decir, a la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la persona que creemos ser. Al entrar en contacto con Neptuno, generalmente no hay una identidad clara ni una gran diferenciación entre uno mismo y los demás.
Las personas afectadas por algún aspecto entre el Sol y Neptuno, o con un Neptuno prominente en su carta astral, casi siempre pueden convertirse en quien deseen, ya que con estos aspectos los límites entre ellas y otras personas parecen amorfos. Como un camaleón, el individuo puede adoptar el color de la persona o situación que lo rodea. Esta falta de claridad sobre la propia personalidad puede dar lugar a dudas y desánimo. No solo les resulta difícil adquirir un sentido de identidad, sino que también les cuesta decidir quiénes quieren ser. Existe un profundo deseo de ser alguien fantástico y especial, pero ¿quién y por qué? Dado que el individuo Sol-Neptuno está tan ansioso por adoptar una identidad y tiene tan poca conciencia de sus limitaciones, a menudo puede tomar prestada la identidad de otra persona y llegar a vivir su vida indirectamente a través de los demás. Como apenas hay límites entre él y los demás, puede infiltrarse en otras personas y situaciones. A veces, aunque el individuo Sol-Neptuno desee tener su propia personalidad, no puede evitar intentar parecerse a otras personas, no necesariamente por afecto, aunque éste pueda existir, sino porque anhela profundamente parecerse al objeto de su devoción. El devoto siempre intenta parecerse a su gurú. En el fondo, el sujeto Sol-Neptuno puede desear unirse a los demás, confundirse con el universo y, finalmente, fundirse con Dios. Este aspecto actúa en ambas direcciones. Las personas Sol-Neptuno se muestran muy abiertas a los demás, lo que las hace fácilmente influenciables. La falta de límites puede ser útil para convertir los ideales en realidad. Aunque otras personas puedan sentirse limitadas o más conscientes de las restricciones terrenales y no aspiren a mucho, el individuo Sol-Neptuno siempre aspira a algo, aunque le cueste convertir sus aspiraciones en realidad. No aceptar límites y mostrar indiferencia por las leyes y normas establecidas puede ser útil, ya que abre puertas a lo mágico, lo intangible y lo excepcional. Pero también puede conducir a la anarquía y al caos. Como afirma Carter, las personas con algún aspecto entre el Sol y Neptuno pueden llegar a permanecer totalmente ciegas ante los hechos, los obstáculos o las condiciones existentes. La falta de límites y la habilidad para infiltrarse en los demás se refleja claramente en sus amistades. A la persona con algún aspecto entre el Sol y Neptuno no le importa acercarse a cualquiera ni hablar con quien sea, sin tener en cuenta las limitaciones creadas por la sociedad o por una situación particular. Esta es la típica persona que se hace amiga del párroco local, el cantante famoso que habla con todo el mundo o el maestro de violín. En algún momento de sus vidas, muchas personas con estos contactos también tienden a idealizar a una figura paterna, lo cual puede ser necesario para su desarrollo. Sin embargo, esta implicación puede estar más relacionada con la imagen de Dios o alguien que parece estar en contacto con Dios. Estas personas suelen ser muy propensas a seguir a un gurú. Durante sus primeros años, el sujeto Sol-Neptuno busca un redentor, mientras que, en sus últimos años, quizás sea el quien desempeñe ese papel para otros. En ocasiones, el sujeto Sol-Neptuno se hace amigo de una celebridad o un gurú en su campo, porque se siente atraído por su carisma y espera que éste le contagie algo. Al mezclarse con personas especiales, el individuo Sol-Neptuno puede darse cuenta de lo que es o no apropiado para él, aunque también podrá llegar a desilusionarse. Por regla general, la persona suele idealizar algo o a alguien, pero entonces se da cuenta de que, en el fondo, todo el mundo es bastante común y que cada situación posee su lado malo. Y, cuando el objeto de su devoción, el sueño perseguido, pierde todo su encanto, el individuo Sol-Neptuno se encuentra perdido y decepcionado. Puesto que, con frecuencia, la persona Sol-Neptuno acostumbra a pensar que la vida de los demás es mucho más interesante, más maravillosa y más excitante que la suya, desilusionarse en este sentido quizás sea lo que necesite. Solo al desilusionarse, estos individuos se ven forzados a aceptar las cosas como realmente son. Por desgracia, la típica persona Sol-Neptuno a menudo parece desear ser rescatada y, por ello, la gente suele hacer grandes esfuerzos por evitarle tales decepciones. Mientras que, en algunas ocasiones, esto puede resultar muy apropiado, la mayoría de las veces no lo es. Con frecuencia, el sujeto Sol-Neptuno tiene que verse a sí mismo como víctima, aunque solo sea de sus sueños, antes de poder llegar a adoptar el papel de salvador. Las personas con esta combinación pueden llegar a identificarse con ambos extremos de esta imagen, es decir, tanto con la víctima como con el salvador. Solo al descubrir que ambos extremos son realmente las dos caras de una misma moneda, el individuo con estos aspectos podrá llegar a sentirse capaz de construir algún sentido de identidad para sí mismo, ya que entonces podrá elegir cualquiera de los dos extremos, si no ambos, de la imagen que desea vivir, así como la forma de hacerlo.
Más que vivir los sueños de los demás, el individuo Sol-Neptuno necesita perseguir sus propios ideales. Normalmente, las personas con algún aspecto entre el Sol y Neptuno suelen tener una especie de complejo de Salvador. Por regla general, este se hallará reflejado en la elección de la vocación del sujeto, sobre todo si la casa Bi y la 10ª o sus regentes se hallan involucrados en el tema. Con frecuencia, el individuo tiende a relacionarse con personas que pueden ser consideradas como salvadores por el resto de la sociedad. A veces, aquellos con alguna combinación entre estos dos planetas acostumbran a adoptar algún niño, sobre todo si la casa V forma parte de este aspecto. Sol-Neptuno sabe lo que significa sentirse perdido o a la deriva y, por ello, se muestra excepcionalmente bueno para mitigar cualquier sufrimiento de este tipo. Creo que sería justo decir que existe una gran dosis de bondad, de compasión y de sensibilidad en todos los aspectos entre estos dos planetas, aunque los motivos de dicha abnegación no siempre son tan altruistas como puedan parecer. Sin embargo, con frecuencia, el sujeto Sol-Neptuno suele poseer una extraña comprensión sobre la importancia de la compasión y puede llegar a sentirse muy orgulloso de este hecho. Como dice Carter sobre estos aspectos, la bondad, la simpatía y el amor hacia los animales se hallan muy desarrollados y casi siempre suelen ser muy buenas personas. Debido a su falta de límites, las personas con algún aspecto entre el Sol y Neptuno, de una forma u otra, a menudo parecen estar destinadas a personificar el principio neptuniano frente a la sociedad. Tal personificación puede conllevar el adoptar un papel de salvador, de mártir o de víctima, pero también pueden personificarlo de muchas otras maneras. Dado que los límites entre la propia persona y los demás son muy débiles, el sujeto Sol-Neptuno a menudo puede ser un experto actuando como medium para los pensamientos y sentimientos de los demás, llegando a adoptar incluso la identidad de aquellos. Mientras que, en un sentido literal, algunos poseen verdaderos dones de mediumnidad, o creen poseerlos, otros utilizan su mediumnidad a través de algún tipo de trabajo artístico o creativo. Es el actor que se identifica de lleno con su papel, el músico, el escritor o el artista que describe los sentimientos de todos nosotros. Todos estos tipos de arte requieren de una pérdida del ego. Por ejemplo, el actor o actriz de talento es alguien cuya propia identidad no puede ser desvinculada del personaje que está interpretando. Tanto los problemas como los dones de la persona Sol-Neptuno giran en torno a su misticismo. Son seres que se muestran sumamente abiertos hacia los aspectos intangibles de la vida, así como sumamente comprensivos con todo lo irracional. El individuo no se siente tan vinculado al mundo ni a su propio ego como pudiera hacerlo el resto de la humanidad. Esa contradictoria necesidad, tanto de escapar de sí mismos como de encontrarse a sí mismos, a menudo suele ser muy fuerte ya que se trata de una necesidad de trascender y de elevarse por encima de la vida ordinaria. Ello casi siempre puede presentarles algunos problemas, pero, normalmente, cuando pierden su propio ego al dejarse cegar por algún proyecto o por dedicarse en cuerpo y alma a idealizar a alguien o algo que consideran de suma importancia para ellos, entonces, paradójicamente, podrán llegar realmente a encontrar algún sentido a su propia identidad. Dedicarse a algún tipo de expresión artística es algo sumamente beneficioso para el individuo Sol-Neptuno, ya que entonces puede llegar a poseer un medio a través del cual poder llegar a objetivizar su propia psique y a explorar la realidad del mundo mientras que, al mismo tiempo, también puede llegar a escapar de su dureza. Existen muchos ejemplos sobre los contactos Sol-Neptuno en todos los campos de la creatividad, es decir, en el teatro, la música, la literatura, las bellas artes, etc. En el caso del teatro o de la literatura, por ejemplo, la persona Sol-Neptuno a menudo suele poseer el don de identificarse de pleno con una personalidad distinta a la suya y transmitir a los demás toda su complejidad con absoluta precisión y perspicacia. Entre otros, podríamos incluir los ejemplos de Elizabeth Taylor, Sol, Mercurio y Marte en Piscis, opuestos a Neptuno, Alan Bennett, Trígono, Jane Austen, Cuadratura y Mozart, oposición. Charles Carter suele relacionar esta combinación con los astrólogos y, de nuevo, vemos como uno de los principales aspectos de la astrología y de la psicología puede estar relacionado con la idea de infiltración, es decir, con la capacidad para introducirse en la psique de otras personas y actuar como un medium para ellas. Por supuesto, la astrología también puede ser considerada una forma de misticismo. Quizás, el ejemplo más claro de Sol-Neptuno pueda ser encontrado en la carta astral de Carl Jung, quien utilizó la astrología en la mayor parte de sus obras. Su analítica psicológica y su insistencia sobre el proceso de individuación, la realización consciente de una realidad psicológica propia para cada ser,
La falta de reglas entre la situación analítica, la utilización de los sueños, de los cuentos de hadas y del arte como medios para explorar la psique, son un verdadero testimonio para Sol Neptuno. Por otra parte, Jung insistió en que los complejos y los conflictos no solo eran aceptables, sino que, además, también eran la fuente de toda creatividad humana. El mismo Jung llegó a convertirse en una especie de gurú, es decir, en una figura paternal idealizada y, a su vez, durante un determinado momento de su vida, él también consideró a Freud desde este mismo aspecto. Y es que, el analista, al igual que el actor, hasta cierto punto también vive su vida de una forma indirecta, ya que sufre en nombre de otros. Sol Neptuno también puede encontrar su forma de expresarse a través del psicoanálisis, puesto que sufre con sus clientes y sabe cómo escucharlos con comprensión. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.